sobre vasculopatía, tanto arterial y venosa, ¿no? Son patologías muy frecuentes y motivo de consulta de pacientes. Bueno, acá presente, le traigo una diapositiva sobre la muestra de pacientes que tienen con signos de necrosis, ¿no? Como ustedes ven en las extremidades. Y este signo de necrosis se divide ya a una muerte de del tejido muscular, ¿no? Del tejido. Y entonces esto se produce por muchas, bueno, las enfermedades son múltiples, pero la patología es cuando la reducción del suministro de sangre, ¿no? Que llega a esta zona, ¿no? Va a producir disminución de oxigenoterapia, ¿no? Y por ende la muerte del tejido, ¿no? Entonces, hay que hablar tanto de cuando afectan a arterias como también afectan a venas, ¿no? Entonces, cuando se trata de una vasculopatía periférica, este término se va a usar para enfermedades que afectan a las tres circulaciones, tanto la venosa, la arterial como la linfática, y cualquier trastorno que altere la perfusión de órganos finales, ¿no? Cualquier órgano final. Por ejemplo, pie diabético, ¿no? Otro sería, otra terminología, la arteriopatía periférica, y este término se va a utilizar para enfermedades que producen estrechez o dilatación de la aorta, pero las ramas no coronarias, ¿ya? Y sus ramas no coronarias, ¿no? Puede ser a nivel de aorta, puede ser a nivel mesentérica, ilíaca, renal, ¿no? A eso se refiere arteriopatía periférica. Todo lo que es patología de nivel de aorta, pero y sus ramas no coronarias, o sea, las que no van al corazón. Muy bien. Ahora sí, este es el tema más que vamos a tocar más sobre la enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial periférica lo vamos a definir como la presencia de una oclusión o de la aorta o una estenosis, ¿no? De una o más arterias de las extremidades, ¿no? Como dice periférica, ¿no? De ramas no coronarias, ¿no? Este es el principal mecanismo, ¿no? Vamos a encontrar el principal mecanismo de esta estenosis o oclusión de estas arterias va a ser la aterosclerosis, ¿no? La aterosclerosis es la que principal va a estar afectando a estas arterias. También, bueno, está asociado a un incremento de riesgo, incrementos de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, ¿no? Que van a incluir la muerte, eventos cerebrovasculares y el infarto de miocardio, ¿no? Infarto de miocardio, ¿no? Y recordemos, por ejemplo, una trombosis, ¿no? Puede producir estos tipos de eventos, ¿no? Bueno, volviendo a lo que les había dicho antes, ¿no? La mayoría que vemos son de cursos crónicos, ¿no? El curso crónico es porque es un síndrome ya producido por una larga data, en la cual se va a caracterizar una inadecuada irrigación de manera progresiva, ¿no? Por ejemplo, diabetes, ¿no? Pie diabético, ¿no? ¿No? El pie diabético, ¿no? De forma... Y el agudo es ya pues, como su nombre, dice, su nombre propio lo dice, de una manera brusca, ¿no? Es el síndrome resultante de una interrupción brusca del flujo arterial a un territorio, ¿no? Un territorio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, volviendo a los factores de riesgo para que el paciente tenga esta enfermedad arterial periférica, ¿no? Vamos a ver que de cajón, pues, a la cabeza, está diabetes mellitus, ¿no? Diabetes mellitus. También tenemos en estos estudios bueno, que he encontrado, está el tabaquismo, ¿no? La edad, por cada 5 años de edad que pasa, más riesgo hay, ¿no? Más riesgo hay de que sea un factor de riesgo
independientes, ¿no? Para presentar enfermedad periférica, ¿no? Etcétera, ¿no? Colesterol, ¿no? Etcétera, ¿no? Hipercolesterolemia, etcétera. Como les había dicho, pues, la edad también juega un factor importante, ¿no? Para presentar en este tipo de pacientes la enfermedad arterial periférica. Y nos dice, pues, que 1 de cada 5 personas que tienen mayor de 65 años van a presentar esta patología, ¿no? Esta patología. Y solo 1 de cada 10 que lo presentan van a tener síntomas de claudicación, ¿no? Claudicación intermitente es el dolor, ¿no? Es el dolor que presentan estos tipos de pacientes, ¿no? Con enfermedad arterial periférica. Bueno, en esta diapositiva había encontrado algo importante, ¿no? Como ustedes van a ver, la prevalencia de la enfermedad arterial periférica, aunque mayoritariamente son de cursos asintomáticos, es muy alta en pacientes con enfermedad cardiovascular, ¿no? ¿No? Y que es establecida en otros territorios, así como en aquellos en prevención primaria, con factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, aproximadamente hay 1 de cada 3 o 4 diabéticos van a presentar enfermedad de arterial periférica, ¿no? Al igual que los pacientes que cursen con hipertensión arterial, en los que su prevalencia también se estima en un 20 a un 40%. Y 1 de cada 2 o 3 pacientes que cursen con una cardiopatía isquémica o un ictus isquémico tienen esta enfermedad arterial periférica, ¿no? Entonces, otras cifras menores se van a dar en pacientes que cursen pues, con síndrome metabólico o insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, como ven, la importancia de los diabéticos, del hipertenso y la edad, pues son factores de riesgo independientes, pues, para presentar la enfermedad arterial periférica. Entonces, la clínica, vamos a ver, aquí como había dicho, hay un 20 a un 50%, dependiendo, varía, de pacientes que son asintomáticos, ¿no? Son asintomáticos. Un 40 a un 50% presentan un tipo de dolor, pero es atípico, ¿no? Es atípico. Y hay un 10 a un 30% que van a presentar la sintomatología de dolor, ¿no? De dolor, una claudicación de manera intermitente, ¿no? Intermitente en este tipo de pacientes. Y hoy un 1 a un 2% que ya el paciente presenta pues un cuadro de isquemia, ¿no? Un cuadro de isquemia, 1 o 2%. Muy bien. Ahora, estos son algunos de los cuadritos también que te le había dicho para recalcar las diapositivas anteriores sobre algunos factores de riesgo, ¿no? Como vemos ahí, el tabaco, paciente diabético, hipertenso, la edad, ¿no? La dilipidemia, el sexo varón, el sexo masculino, también etcétera, ¿no? Bueno, para recalcar sobre los síntomas, el dolor reposo se presenta cuando el flujo sanguíneo es inadecuado para satisfacer las demandas metabólicas, ¿no? Y por lo general se va a localizar en la zona del antepié, ¿no? Cuelga la extremidad afectada del borde de la cama, ¿no? Estos son los factores, el cuadro clínico, ¿no? El dolor, ¿no? Que no siempre está presente en todos, las parestesias. Bueno, este es un signo muy importante, ¿no? De buscar si el paciente en la zona está presente o no el pulso, ¿no? Muchas veces de esto nosotros nos guiamos para ver el grado de enfermedad arterial periférica, ¿no? Acá, ¿no? Vamos a ver cómo se palpa el pulso, ¿no? El pulso pedial, ¿no? Miren cómo se palpa, ¿no? El examen físico va a consistir, pues,
en ver la coloración de la zona afectada, ¿no? Muchas veces si hay necrosis, pues va a cambiar, ¿no? Un color negruzco quizás, ¿no? Un color negruzco, un color... La temperatura, ¿no? También hay que ver, ¿no? Si está el llenado capilar distal, ¿no? Y la presencia de pulsos siempre va a ser importante, ¿no? Esta es una diapositiva importante, chicos, ¿no? Miren como dice, pues la enfermedad arterial periférica se da en las ramas de las aortas, con excepción de las coronarias, ¿no? Y la mayoría, pues, van a estar afectados, como dicen acá, miren, hasta un 80 a un 90% en la arteria poplitea y la femoral, ¿no? En estas zonas es la que más se va a estar afectada las enfermedades, este tipo de patología. Entonces, para recalcar, la exploración física vascular, ya vamos a ver cómo medir la presión en las extremidades, la palpación del pulso carotidio, la auscultación de los sonidos abdominales es muy importante, ¿no? Ahí en la zona abdominal, palpación de abdomen, detección, diámetro y pulso aórtico. Otros exámenes que tenemos que hacer es la palpación también de otros sitios de pulso, ¿no? Como la palpación y registros de pulsos a nivel femoral, radial, cubital, de este tipo de pacientes, ¿no? Siempre, para la redundancia, la inspección pues, de las extremidades para ver la temperatura, el color de la piel, etc. Y bueno, pues hay que ver también, hay una clasificación, ¿no? De acuerdo a lo que les había dicho antes sobre la enfermedad arterial periférica, ¿no? Hay etapas, ¿no? Miren, desde 1 hasta 5, ¿no? El 1, el paciente puede cursar asintomático. La etapa 2, ya el paciente puede presentar signos de claudicación, una claudicación intermitente, ¿no? En la etapa 3, ya más avanzados, el paciente puede estar en descanso, pero hay un dolor, y este dolor es a nivel nocturno. Y en la etapa 4, pues, el paciente puede ya presentar signos de necrosis o gangrena. Esta es otra categoría, igualmente, de Rutherford, ¿no? En las cuales nos van a clasificar, ¿no? Desde asintomático, ¿no? El grado de claudicación, acá lo divide en leve, moderado, severa, y luego lo divide en dolor isquémico ya en reposo, ¿no? Posteriormente, la categoría 5 y 6 ya son etapas ya en que hay úlceras, ¿no? Que no cicatriza, y hay una pérdida de tejido, gangrena, ¿no? Etcétera. Estas son las complicaciones, ¿no? Complicaciones, ¿no? Claudicación. Cuando hay una claudicación es porque ya a nivel de estas arterias hay a un nivel de mayor estenosis, ¿no? La estenosis está presente más de un 60%. Cuando ya hay una etapa de isquemia crítica, como vemos acá, úlceras o gangrenas, miren el color, ¿no? El color del tejido, ¿no? Ya la obstrucción, como dice acá, es mayor de 80%, ¿no? Y eso ya pues amenaza un tratamiento ya quirúrgico como la pérdida de la extremidad, ¿no? El dolor de esta claudicación, ¿cómo ayuda para localizar el sitio de la enfermedad oclusiva, ¿no? Vamos a ver que la fisiopatología de esta claudicación es compleja, ¿no? No va a existir una relación perfecta entre la zona anatómica y la localización de los síntomas, ¿no? Y es así, ¿no? Por ejemplo, si hay una obstrucción a nivel de la arteria ilíaca, puede que produzca un dolor a nivel de la región de cadera, la nalga o el muslo. También puede afectar en zonas de dolor en las rodillas. En cuanto hay una obstrucción a nivel de femoral y poplitea, que son la gran mayoría de casos, van a producir pues un dolor a nivel de la pantorrilla. Y la obstrucción de niveles que están ubicados a nivel de tibial, el dolor va a ser
a nivel de pantorrilla y la entumecimiento. Entonces, este es un pequeño resumen, ¿no? De unos pacientes ya con que presenten síntomas, ¿no? Una claudicación intermitente. Nosotros podemos sugerir, ya que en este tipo de pacientes tengan la enfermedad arterial periférica, ¿no? Y esta posteriormente, bueno, la principal causa es, como les había dicho, el cuadro de aterosclerosis, ¿no? Que va a producir pues una estenosis, ¿no? De, a nivel de estos vasos sanguíneos y que si nosotros muchas veces se pueden complicar, llegan a tener complicaciones tanto a nivel cerebrovascular como cardiovascular. Acerca de los exámenes diagnósticos, esto sí es muy interesante, ¿no? Lo más importante que vemos a ver, pues acá es el índice tobillo-brazo, ¿no? Que voy a hablar en la siguiente diapositiva, ¿no? Otros exámenes podemos ver, por ejemplo, que a disponible, ¿no? El ecodoppler, ¿no? Que es muy importante o que una de las materias que más usamos, ¿no? La angiografía, ¿no? Tanto por tomografía, por resonancia, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, esta es una diapositiva donde vemos cómo hacer un ecodoppler. Y acá está lo que les había dicho, ¿no? Lo más importante hoy en día es práctico, ¿no? Y también se puede hacer esto en el nivel de atención primaria, ¿no? El índice tobillo-brazo, ¿no? El tobillo-brazo, como ustedes ven, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, si nosotros queremos ver en el lado derecho, vamos a ver, medir la presión arterial sistólica máxima en la pierna derecha sobre un cociente de una presión arterial sistólica máxima en los brazos, ¿no? Entonces, pero la conclusión, lo que le quería decir es que un índice menor de 0.9 indica pues eh, una, una patología, ¿no? Como dice acá, pues la interpretación del índice tobillo-brazo, si sale mayor, un coeficiente mayor de 1.30, no compresible. Si sale de 1.30 hasta 0.91, lo considera aún normal, ¿no? Pero si es ya menor de 0.9, ya nosotros podemos definir que se trata de una enfermedad arterial periférica, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si es, como dice ahí en la diapositiva, es leve, moderada, o si es demasiado bajo, como menor o igual de 0.4, pues estos pacientes tienen una enfermedad arterial periférica grave, ¿no? Grave. Entonces, eso es lo que había encontrado. Encima, pues, que es práctico, se puede usar en el primer nivel de atención. El índice de tobillo-brazo es la prueba más usada para la estimación de la prevalencia de la enfermedad arterial periférica, ¿no? Inclusive la sintomática, ¿no? ¿No? Porque muchas veces, a veces nosotros detectamos ya cuando el paciente está en una etapa de claudicación, ¿no? La prueba, como dice acá, la prueba más usada para la estimación de la prevalencia de la enfermedad arterial periférica sintomática es la medición del índice tobillo-brazo, ¿no? Y lo que les había dicho, ¿no? Un índice de tobillo-brazo menor de 0.9 ya es diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. A pesar, como dice, más del 80% de nuestros sujetos no tengan aún manifestaciones clínicas, ¿no? O sea, encima están asintomáticos, ¿no? ¿No? Pero ya tienen el diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Entonces, esto es lo importante del índice eh, tobillo-brazo, ¿no? Este es lo importante. En esta diapositiva le estoy diciendo lo que les acabo de recalcar, ¿no? Es un método no invasivo, ¿sí? Fácil uso, bajo costo, ¿no? Utiliza aparatos portátiles y se puede hacer inclusive desde la atención primaria, ¿no? Una posta, un centro de salud, se puede hacer este tipo de medición, ¿no? Y miren, la sensibilidad también es alta, ¿no? Mayor del 95%, una especificidad también que oscila de un 95 hasta un 100%, ¿no? El valor predictivo positivo, 90%.
Muy bien. Otras mediciones, como ya lo había dicho, bueno, ya tenemos el índice de tobillo-brazo, el ecodoppler. Tenemos también la angiografía, ¿no? La angiografía también nos puede permitir medir este tipo de patología, ¿no? Otra, la angiopatía transluminal periférica, ¿no? También. Y bueno, algunos, el tratamiento, pues, quirúrgico, ¿no? En este tipo de pacientes que cursan con una claudicación intermitente o una etapa más avanzada. El pronóstico de la enfermedad arterial periférica, vamos a ver que hay un 70 a un 80% de pacientes que van a estar estables, ¿no? Estables. Y hay un 20 a 30% que va a empeorar clínicamente, pero que solamente, dice acá, hay un 10% que van a requerir amputación, ¿no? Van a requerir amputación. El tratamiento médico, bueno, pues, si el paciente pues fuma, hay tabaquismo, ¿no? Suspender este hábito, ¿no? Suspender este hábito. Muchos sí, médicos damos, pues, ¿no? Atorvastatina, ¿no? Una dosis de 40 miligramos o hasta al día, ¿no? Vía oral. Que el paciente, el diabético, pues, lógicamente, llevar a un control óptimo, pues, de las glicemias, ¿no? De las glicemias. Muchos pacientes, justo, ¿no? Como ven ustedes, los factores de riesgo, el diabético, el hipertenso, ¿por qué? Porque no llevan un adecuado control de su diabetes, ¿no? El sobrepeso, encima, no ayuda. También igualmente para la presión arterial y otros, si no está comprobado que hay que dar tratamiento oral antiplaquetario, ¿no? ¿Cómo se puede dar? Con el uso de ácido acetil salicílico, ¿no? Más conocido como aspirina, ¿no? O también otro agregante antiplaquetario como puede ser el clopidogrel, ¿no? Clopidogrel. Bueno, otras medidas que recomienda el paciente, el ejercicio y también fármacos anticlaudicación, ¿no? Para el dolor, ¿no? Algunas metodologías como por ejemplo el silostazol. Aquí tenemos una guía, ¿no? En que nos recomienda, pues, lo de anterior, ¿no? El uso de, miren, recomendación 1A, ¿no? El uso de antiagregantes, la terapia antiplaquetaria, ¿no? Que puede ser aspirina, ¿no? Aspirina o ácido acetil salicílico, ¿no? Con una dosis o un rango de 75 o hasta 325 miligramos al día, ¿no? O también el otro antiagregante, ¿no? Que les había dicho yo, el clopidogrel, ¿no? El clopidogrel de una dosis de 75 miligramos al día, ¿no? Al día. La otro, también está recomendado el uso de estatina, ¿no? Como por ejemplo la atorvastatina, nosotros lo que más indicamos, ¿no? Miren la recomendación 1A, ¿no? 1A. Y los otros, por ejemplo, también 1A, el tratamiento antiperceptivo, ¿no? Antiperceptivo es Ruca, ¿no? Muy bien. Entonces, las recomendaciones, a manera de resumen, para este tipo de pacientes que presentan el cuadro de isquemia crónica, ¿no? El uso de ácido acetil salicílico, una recomendación de 75 hasta una dosis de 325 en pacientes que ya tienen una enfermedad generalizada. Se recomienda, sí, 1A, como ven ustedes, ¿no? También, por ejemplo, vemos acá algunos guías, ¿no? Todavía recomiendan que es mejor usar el ácido acetil salicílico en vez de clopidogrel, ¿no? Una recomendación de 2A. Y bueno, para la claudicación también están usando acá pues la silostazol, ¿no? Enfermos que no corresponden a medidas conservadoras, ¿no? Conservadores, ¿no? No se recomienda el uso de la pentostiglicina, ¿no? Ni los anticoagulantes, nos dicen algunas otras. ¿No? Muy bien. Entonces, bueno, estos son también algunos
fármacos, que algunos recomiendan pues el uso de silostazol, ¿no? Versus pentosifilina, ¿no? Definitivamente el silostazol muchos meses no lo recomiendan. Muy bien, pero esto es a nivel periférico, ¿no? De arterial, ¿no? Estamos viendo a nivel de miembros inferiores, ¿no? Recordemos que la enfermedad arterial periférica ataca a cualquier rama de la aorta, ¿no? A cualquier rama de la aorta, de cualquier parte del cuerpo humano, excepto las coronarias, ¿no? Pregunta de examen, ¿no? Excepto las coronarias, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a la parte de arriba, ¿no? Puede estar también afectada, como vemos en esta diapositiva, la arteria carótida, ¿no? La arteria carótica, miren acá, esta figura. También puede estar, bueno, este es un procedimiento como la endarterectomía carotidia. Bueno. Y bueno, esta es en la etapa que les había dicho, enfermedades crónicas, ¿no? Enfermedades crónicas, ¿no? Pero también hay unos síndromes aórticos agudos, ¿no? Síndromes aórticos agudos, en la cual, pues, el evento va a ser en mucho menos tiempo que los crónicos. Y acá, pues, en los síndromes aórticos agudos, como ven ustedes en la figura, ¿no? Va a ser acá la cabeza la disección de la aórtica, ¿no? Un rompimiento, ¿no? Un rompimiento a veces que está afectado la capa media, ¿no? De la aorta, ¿no? La capa media de la aorta, ¿no? Capa media de la aorta. Aquí vamos a ver en esta diapositiva, ¿no? Una tomografía, ¿no? Cómo está afectado, ven esta línea, ¿no? ¿No? La disección de aorta. Otras patologías también, como yo le había dicho, no solamente es pues la enfermedad arterial periférica afecta pues a todas las ramas de las arterias, excepto las coronarias, ¿no? Entonces ya vimos la carótida, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, a nivel de mesentérico, ¿no? A nivel mesentérico, ¿no? ¿No? A nivel mesentérico. Pero esta patología se caracteriza, uno, por ser poco frecuente, pero es muy catastrófica, ¿no? Malos pronósticos, ¿no? Como ven ustedes acá, estos émbolos que cursan en la arteria mesentérica, ¿no? Arteria mesentérica. También, como se había dicho, esta enfermedad arterial periférica puede afectar a nivel también arterial renal, como vemos en estas dos modalidades, ¿no? A través de aterosclerosis o una displasia fibromuscular. Acerca de la arteria de aorta abdominal, esto es muy importante, ¿no? El riesgo de, sobre todo de ruptura a través de medidas de diámetro, ¿no? Recordemos que la aorta abdominal mide aproximadamente hasta 2 centímetros, ¿no? Hasta 2 centímetros. Y si nosotros vemos que este aneurisma mide o mida como dice acá en la diapositiva, hasta menos de 4, o sea, cerca menos de 4 centímetros, el riesgo de ruptura es nulo. El riesgo de ruptura. Sin embargo, conforme va aumentando el aumento de diámetro, el riesgo de ruptura va a ser mayor, ¿no? Así, mayor de 8 centímetros, el riesgo puede ser hasta un 50% de riesgo de ruptura, ¿no? El riesgo de ruptura. Muy bien, otras patologías muy importantes que tenemos que mencionar es la enfermedad tromboembólica, ¿no? La enfermedad tromboembólica es muy frecuente, ¿no? Tanto cardíacos como las no cardíacas, ¿no? Y esta, pues, es la que, bueno, podemos ver nosotros en la enfermedad cardíaca. Es muy frecuente en los pacientes que tengan una arritmia cardíaca como la fibrilación auricular, ¿no? En este tipo de pacientes, pues, como
el corazón no está latiendo bien o no está a un ritmo adecuado por esta arritmia, puede hacer que forme coágulos, ¿no? Forme coágulos dentro de las cavidades del corazón y posteriormente formo un trombo, ¿no? Un trombo y pueda viajar hacia el cerebro, la cual puede causar una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Esta es la más frecuente, no me equivoco, ya hemos discutido por ahí en un grupo sobre la fibrilación auricular, una enfermedad pues de alto riesgo para presentar enfermedad cerebrovascular, ¿no? Por eso que en este tipo de pacientes que cursan con fibrilación auricular se da anticoagulantes, ¿no? Anticoagulantes para de que esta manera no formen estos trombos, ¿no? No formen estos trombos, ¿no? Bueno, esa es la mayoría, pues son un 50%, ¿no? Van a presentar enfermedad tromboembólica. Otros son los mismos pacientes que cursen con un infarto de miocardio, ¿no? Los pacientes que cursen con un IMA van a presentar como complicación una enfermedad tromboembólica aguda, ¿no? Tromboembólico. Muy bien. Esas son las cardíacas, ¿no? Cardiogénicas. Entre las no cardíacas tenemos pues la enfermedad por aneurisma, ¿no? Los hombros paradójicos, ¿no? Etcétera, ¿no? Etcétera. Esto también es importante, chicos, la enfermedad diapositiva que he encontrado sobre la enfermedad tromboembólica aguda, ¿no? Porque son procesos agudos, y la tolerancia de los órganos, ¿no? Recordemos que la mayoría de estos trombos, ¿no? ¿No? Como le había dicho, por ejemplo, la fibrilación ocular produce un coágulo, un trombo, viaja al cerebro, va a producir pues un daño, ¿no? Un daño, un órgano, como le había dicho, un órgano diana se va a dañar, ¿no? Y va a producir isquemia, ¿no? Va a producir una isquemia, pero el cerebro, miren chicos, tolera solamente de entre 4 a 8 minutos, por lo cual este tipo de pacientes pues deben ser siempre tener un buen examen clínico, saber llegar al diagnóstico y posteriormente un buen tratamiento, ¿no? Para este tipo de pacientes que no presenten, pues, posteriormente secuelas, ¿no? De estos accidentes cerebrovasculares. El corazón es otro órgano también que tolera la isquemia entre unos 17 a 20 minutos. Y miren, el resto de órganos ya pueden resistir, ¿no? Pueden resistir más. Por ejemplo, las enfermedades interiores hasta 6 horas, piel y hueso muy resistentes, y el nervio es sensible, ¿no? Bueno, esto también vamos a hablar un poquito nomás sobre el sistema venoso del miembro superior o inferior. Acá lo más importante que nosotros tengamos son las varices, ¿no? Las varices provienen del latín varicixis, ¿no? Que significa retorcido. ¿Qué son las varices? Las varices son venas que se dilatan y retuercen y por lo general no van a cumplir su función de llevarse sangre de retorno, ¿no? De sangre al corazón, ¿no? Y esto pues va a producir a las finales un cuadro pues de insuficiencia venosa, ¿no? El otro gran campo es la insuficiencia venosa, recordemos pues que así como el corazón bombea a sangre arterial, ¿no? La arterial expulsa sangre a través del ventrículo izquierdo por la aorta para llevar sangre a todo el cuerpo. Para el retorno, acá vamos a tener pues que cumplen un rol importante las venas, ¿no? No hay una bomba, pero sí están presentes las arterias, los músculos, para que la sangre retorne, ¿no? Retorne al corazón para posteriormente ser oxigenada en los pulmones. Entonces, ¿qué significa cuando hay una insuficiencia venosa? Como vemos acá en esta figura, vemos estas válvulas, ¿no? Estas válvulas, ¿no? El retorno es de abajo hacia arriba
y se cierran estas válvulas en una patología normal, perdón, en una persona normal se cierran, ¿no? Para que no retorne la circulación venosa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando este tipo de pacientes presentan, pues, estos trombos, ¿no? Estos trombos, ¿no? Por éstasis o hipercoagulabilidad o por aterosclerosis, ¿no? Posteriormente van a producir este tipo de patologías, como ven acá, una insuficiencia venosa, ¿no? Muy bien, chicos, creo que esto es lo que les he traído. Bueno, lo más importante acá tienen que ver sobre el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica, el diagnóstico, las pruebas, tratamiento. ¿Ya? Delegado, por ahí. José. ¿José está por ahí? Bueno. Bueno. Los dejo, pues, chicos, ¿ya? Ya después conversaré con el delegado. ¿Ya? Hasta hasta la próxima clase. Ok. Gracias, doctor.